Sí, acuérdense, en este caso, en los evangelios, acuérdense también, ¿no? Que aunque probablemente no todo es de carácter histórico, como ahora nosotros entendemos lo histórico, ¿no? Lo cierto es que sí tienen un fundamento histórico. Ahora, cuando hablamos de la resurrección hacia adelante, eso sí ya lo tenemos que interpretar desde la fe. Ahora, aquí corremos un grave peligro al cual te estás enfrentando tú, ¿no, Adri? Y yo creo que no solamente tú, ¿no? Que es justamente como el extremo opuesto de decir, simplemente no pasó. Entonces simplemente hay que interpretarlo. ¿Me explico? Y eso es algo muy normal. Recuerden, estamos aquí para ir avanzando, ¿no? Entonces, no hay que caer como en los polos de decir simplemente es y voy a entrecomillarlo, un invento, ¿no? O en el otro polo completamente opuesto. No, así como está dicho, así tal cual pasa. Es decir, o necesitamos situarnos en ese punto medio donde tendremos que estar conscientes y seguros de que hay un fundamento histórico de eso, de que probablemente no pasó tal cual nos lo dice el Evangelio, puede que sea. Eso también. Pero si se fijan, estamos intentando no irnos ni a un extremo ni al otro. ¿Por qué? Porque todo lo que nos narran los evangelios, más allá de si es una forma más teológica que histórica, acuérdense, la escritura no es un libro ni de historia, ni de geografía, ni de biología, no, es un libro de fe o un conjunto de libros de fe. Entonces, desde ahí tendremos que asumirlo. Y por tanto tendremos que decir o tendremos que asumir esta postura. ¿Pasó o no pasó? Como me lo está narrando el Evangelio, es secundario. En lo que me tengo que concentrar es en el para qué me lo están transmitiendo. A mí me ha funcionado mucho eso, porque evidentemente cuando uno va comenzando en el bachillerato teológico a nivel pontificio o licencia CEP, que es acá nuestra expresión, ¿no? Pero evidentemente vamos pasando con esto, ¿no? Híjole, y es que entonces pasó o no pasó, creo o no creo, es válido o no es válido, no. Parece que hay que decir no tanto preguntarnos si pasó o no pasó, fue o no fue, sino el para qué está expresado en el texto sagrado. Esa es la pregunta a la cual le tenemos que estar haciendo la Sagrada Escritura. No si pasó o no pasó, sino en qué sentido esto está escrito, para qué está escrito, qué mensaje me da, ¿no? Sobre todo eso, aunado a esta temática, pues, ¿no? La escatológica que ya nosotros vimos la semana pasada, que en realidad en el Antiguo Testamento poco o nada se dice al respecto de esto, como más tarde el Nuevo Testamento lo va a entender, ¿no? Y el Nuevo Testamento, pues ya en su conexión sobre todo con el mundo griego, ¿no? Para el mundo griego sí existen dos planos, uno supraterrestre, más allá de lo terrestre, ¿no? Y el otro es el terrestre. Entonces, ¿no? Entonces, desde aquí es donde se va complicando un poco más la reflexión, porque cuando el cristianismo se encuentra con el mundo griego sí tiene un mundo de las ideas, una especie de cielo. Y el cristianismo, a la hora de transmitir las palabras con términos griegos y en la cultura griega, ahí fue donde se generó a nivel teológico filosófico el cielo y el infierno. Y esto, ojo con esto, porque con ello no me refiero a que ahí se inventó el cielo y el infierno, no. Simplemente que con la forma en cómo se fue explicando, empezaron a surgir estos términos teológicos. ¿Y por qué se fue entendiendo como lugares? Porque para el mundo griego es eso, son lugares, ¿no? Y entonces, en esta traducción de expresiones, pues fue quedando esto. ¿Esto es bueno o es malo? Pues bueno, más bien hay que aprender a tomarlo y decir,
Si bien en este lapso de la historia se entendió el cielo como un lugar físico, etcétera, el infierno igual, el purgatorio y demás, etcétera, entonces tendremos que entender o tendremos que rastrear cuál es lo original de esto. Por ejemplo, no hasta hace mucho tiempo todavía se hablaba del famoso limbo, ¿no? El limbo donde este lugar donde los niños no bautizados iban. Y por ejemplo, ahora no recuerdo exactamente cuándo la iglesia lo hizo, pero ya lo dio por superado. Es decir, la iglesia oficialmente ya no cree en el limbo, ni reflexiona sobre el limbo. Pero, menciono esto ¿por qué? Porque la iglesia misma se va percatando de que ciertas ideas funcionaron en cierto momento, bajo cierta perspectiva, cierto tipo de pensamiento, y que cuando mejor se va entendiendo la Sagrada Escritura y la revelación de Dios, empiezan a quedar varias cosas obsoletas. ¿Eso es bueno o es malo? Pues parece ser bueno. ¿Por qué? Porque vamos mejor conociendo a Dios. El problema es cuando nos quedamos anclados a lo anterior. ¿No? Porque no permitimos el avance, ¿no? Y este, pues bueno, es el eterno problema de la tradición y del progreso, ¿no? De la tradición que quiere conservar y del progreso que evidentemente quiere avanzar. Pero esto, ¿por qué? Porque se entienden como contrapuestas. Se entiende la tradición como algo estático, algo inamovible y el progreso como algo que está en constante movimiento. Pues bueno, para la iglesia no existe tal contraposición, porque la tradición, creemos nosotros, va progresando, ¿no? Y entonces ahí viene el punto de todo esto que estamos revisando. Yo les suelo decir a mis alumnos de la universidad, lo que seguramente hoy estamos estudiando como de ultra avanzado en teología, en un par de décadas nos van a decir que qué antiguos éramos, que cómo nos atrevíamos a pensar eso. ¿No? ¿Por qué? Porque evidentemente el progreso va andando, la mejor explicación y entendimiento de la escritura va andando. Para nosotros estas ideas nos resultan completamente novedosas y hay que reflexionar, hay que insistir en ellas, hay que transformar nuestro mundo desde ahí. Si en unas décadas nuestro pensamiento actual pasa a ser pensamiento antiguo, pues bueno, todo sea para bien del avance teológico y de la iglesia. ¿No? En fin, ahí van quedan todas estas perspectivas que, como les digo, no queda más que aprender a desaprender para volver a aprender. Y algo que mencionaste, muy importante que yo siempre también les digo, acuérdense que la teología es hipótesis, hipótesis sobre Dios. Acuérdense eso. La teología está construida a base de hipótesis sobre Dios. Esto de hipótesis no se entienda simplemente en el contexto de las ciencias experimentales, ¿no? Como decir, a cierto nivel del mar, el agua siempre ebulle a tantos grados, ¿no? Y la hipótesis, ¿cuál es? Ah, pues que entonces con este cálculo, si me encuentro a menor nivel del mar o a mayor nivel del mar, evidentemente el punto de ebullición va a ser distinto. ¿Cómo lo comprobamos? Con un experimento. Pero cuando hablamos aquí de hipótesis, tú ocupaste la palabra teorías, ¿no? Y evidentemente todo esto son teorías, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de explicar que al final de cuentas todavía no sabemos si sí o no. Porque como siempre se los he dicho, ¿no? Acuérdense, a Dios jamás lo vamos a poder comprobar. Y eso que ni nos quite el sueño, ¿no? Porque no lo podemos comprobar a nivel justamente empírico, ¿no? Sobre experimentos. ¿En dónde sí lo podemos comprobar? En nuestra experiencia personal. Ahí está, ¿no? Desde mi experiencia personal, yo sé que Dios existe. Y si ustedes desde su experiencia personal saben que Dios existe, formamos una comunidad. Pero que en teología, todo lo que digamos respecto a Dios es más bien una expresión, una hipótesis, una forma de entenderlo, una forma de expresarlo. La realidad, permítaseme la expresión, la realidad real de cómo es Dios, ¿no? Pues hasta que estemos frente a Él, en su presencia. De ahí en fuera podremos hacer analogías de, por ejemplo, el mismo hecho, ¿no? De llamarle a Dios Padre.
Pues ¿de dónde lo tomamos? Pues de mi experiencia de paternidad. En el caso de Jesús, pues de su experiencia de paternidad. ¿No? Ahí está tan solo eso. Pero que bueno, esto me parece se convierte en una riqueza porque así atendemos a un Dios cercano, no a un Dios lejano, sino a un Dios cercano, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros nos podemos encontrar con un montón de teologías ya en la época contemporánea, ¿no? Con varios tipos de teología, la teología así llamada europea, ¿no? La teología latinoamericana, la teología india, por ejemplo, ¿no? Que se ha solido llamar así a la teología que se hace desde y con los pueblos originarios, ¿no? Teología india o teología del sur, también se le suele llamar, ¿no? Teología incluso de pronto africana o asiática, en fin, todos estos tipos de expresiones que evidentemente desde donde se va comprendiendo a Dios y todo lo que Dios representa desde las culturas. Eso es un tema bien interesante al respecto. En fin, ahí van quedando ciertas cosas, ¿no? Pero vamos entrándole a nuestra lectura, si les parece. Déjenme compartir pantalla para continuar. Y justamente vamos a estas dos realidades. Fíjense, aquí voy iniciando con esto, ya en algunas charlas lo retomaremos, pero fíjense, cielo e infierno, en lugar de hablar de lugares, mejor vamos a hablar de realidades. Fíjense el cambio de perspectiva que aquí va a girar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un lugar, evidentemente estamos hablando de te veo a las 6 en la librería, en la biblioteca, en el café, con mi mamá, con mi papá, lo que ustedes quieran, ¿no? Ese sería el lugar. Pero ¿cuál sería la realidad? Ah, pues la realidad es el encuentro, ¿sale? Entonces, más que hablar de lugares, el cielo y el infierno, hablan de realidades. Esta realidad llamada cielo y esta realidad llamada infierno, lo que nosotros hemos llamado infierno. ¿Y por qué se trata de realidades? Porque se trata de algo que en verdad existe, que como hemos dicho, ¿no? No recuerdo si fue Adri, si fue Coquita, no me acuerdo, pero mencionaron de esto de que nadie ha regresado, nadie ha resucitado y nadie ha regresado, etcétera, ¿no? En este sentido estamos también ahí en la idea del quizá, del suponemos, o más vale mejor decir, del creemos que va a pasar esto, ¿no? Y ahí está, y ahí es en lo que nos debemos de concentrar como realidad. Por eso, ante estas realidades, ¿cómo podemos llamar estas realidades? Al cielo, Dios, Dios mismo, ¿no? Ahí va a estar. Y a la realidad infierno vamos a llamarle no Dios. Y entonces fíjense que aquí ya no se trata tanto simplemente de un lugar donde está Dios. No, sino de una realidad, ya no lugar, una realidad donde sí está Dios. ¿Y qué sería el infierno? Una realidad donde no está Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto me parece nos va a ir iluminando mucho, bueno, ahora propiamente para esta sesión, pero también para más adelante cuando hablemos propiamente del cielo, infierno, purgatorio, en algún momento de nuestras charlas, ¿no? Pero bueno, vamos desde aquí. Em, ¿Alguna pregunta, algún comentario de esto anotado aquí? Ok, si no hay, ¿quién nos puede ayudar a iniciar la lectura? Ahí donde dice, ciertamente vivimos. ¿Quién se anima? Yo, Iván Sandra, Adelante, Santi, por favor. ciertamente vivimos en la dualidad cielo y tierra, hombre y mujer, pasado y futuro, historia y eternidad, lo cual repetimos apunta a la comunión, pero a veces puede convertirse en escisión. Ahora bien, en la escatología, la incisión fundamental es cielo
cielo e infierno, y no tanto cielo y tierra. Salta a la vista que aquí lo problemático es la existencia del infierno, porque si existe el infierno, entonces, ¿cómo queda la misericordia de Dios? ¿Qué tiene que ver el infierno con la parábola del padre del hijo pródigo, que siempre espera a la puerta a la vuelta del hijo que se ha marchado deseando su muerte y que al volver hace una gran fiesta por él, por haberlo recuperado? Si existe el infierno, ¿dónde queda la justicia de Dios? Si la justicia es la voluntad de dar a cada uno lo suyo, entonces podemos considerar justo un actuar que castiga eternamente acciones y personas que no podemos considerar eternas. Si existe el infierno, entonces, ¿dónde queda la sabiduría de Dios? Nos cuenta el libro del Génesis, al final del relato de la creación, que Dios vio todo lo que era bueno de verdad. Pues bien, la existencia del infierno contradiría esta presunta bondad y belleza de la creación y nos hablaría de existencias fracasadas y de que algo no le ha salido bien a Dios en su proyecto creador. Cierto que el infierno no es creación de Dios, pero la pregunta persiste: ¿cómo ha podido colarse este fracaso en este designio tan presuntamente perfecto de la creación? Hasta aquí el resultado de nuestra reflexión es, pues, el siguiente. No parece que pueda existir una escatología. Sin ella, sin ella tendremos una sola y única palabra final. Al menos dicho desde nuestro punto de vista humano, hemos de reconocer que de hecho lo que acaba existiendo son dos últimas palabras, cielo e infierno, las cuales no pueden subsumirse bajo el mismo punto de vista o a lo sumo pueden subsumirse solo a condición de que tal denominador común sea meramente formal y quiera abarcarlo todo, es decir, nada. Lo que prueba demasiado no prueba nada. Parecería pues inevitable votar el tema del infierno a la papelería de la reflexión teológica, en el cual nos encontraríamos con afirmaciones y realidades de las cuales hoy en día solo nos quedaría el horror de contrastar que efectivamente alguna vez fueron pensadas y dichas. Primero, porque resulta que en el Evangelio cuando se habla del infierno se dice, ahí será el llanto y crujir de dientes. Ahora bien, con llanto y crujir de dientes, difícilmente se puede articular un lenguaje mínimamente inteligible. Al infierno le compete una cierta inefabilidad que no es ciertamente la que compete a la experiencia mística, sino a la inefabilidad que implica la imposibilidad de que ni siquiera poder hablar de un tema por los callejones sin salida, a los cuales nos aboca el mero hecho de pensarlo o de mencionarlo. Pero sobre todo, segundo, porque lo cierto es que al hablar del infierno, la teología parece rayar, sí voy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. La teología parece rayar la blasfemia. ¿Cómo atribuir a Dios por pasividad o por permisividad toda esta orgía de horror y sufrimiento? Aquí nos detenemos un momentito, porque Sí, fíjense cuál va, gracias, Sandy, de nada. porque fíjense cuál va siendo la premisa complicada de todo esto. Si existe el infierno, que es como el argumento base de todo esto, si existe el infierno, entonces a Dios se le escapó algo. Dios no es tan bueno, ¿no? Como que a Dios no le salió también el proyecto de la creación. Pero por otro lado, a nivel netamente humano, que era algo que salía hace 8 días o hace 15, no recuerdo, ¿no? La idea de al que se portó mal, pues que le vaya un poquito mal, ¿no? Que a final de cuentas la termine pagando.
porque pues no se vale. Entonces, el problema en realidad de esto no es tanto que si existe o no existe esto, sino el problema en realidad es cómo lo entendemos, cómo entendemos la existencia del cielo o del infierno. Me parece que ahí está el punto, porque si no, entonces contraponemos simplemente lo bueno y lo malo. O eres bueno o eres malo. San se acaba. Y en esta perspectiva nos estaremos sumando más a una perspectiva maniquea que cristiana. San Agustín, por ejemplo, fue maniqueo antes de ser cristiano, claro, ¿no? Y el maniqueísmo que sostiene que hay dos realidades, blanco y negro. O eres bueno o eres malo. Así de sencillo. Bueno, no de sencillo, porque el maniqueísmo pues, es mucho más complejo que esto que estoy diciendo, ¿no? Pero en realidad hay mucho de estos, ¿no? Todo es blanco o todo es negro. ¿Eres bueno o eres malo? Y fíjense, este pensamiento de Agustín de blanco-negro, de esta dicotomía, porque Agustín lee muchísimo a Platón. La filosofía platónica o neoplatónica de ahí va a ser asumida. Y ya les decía, para Platón sí hay dos mundos. El mundo de las ideas, el mundo donde todo es verdad, donde todo es bueno, donde todo es bello, y el mundo sensible, donde todo está desfigurado respecto del mundo real. ¿No? San Agustín de alguna manera va retomando eso, lo maniqueo. Tanto es que permaneció de alguna manera en Agustín esto, que cuando Agustín ya es viejo de edad, va a proponer la idea de la predestinación, ¿no? Y esta idea de la predestinación, ¿cuál es? Según Agustín, que unos nacimos para salvarnos y otros para condenar. Y en cierto sentido, la iglesia de alguna manera lo fue asumiendo, lo fue asumiendo, lo fue asumiendo, hasta que, como decíamos, se van los avances teológicos y se llega a la conclusión de que esto no puede ser así, porque si es así y si yo ya estoy predestinado a salvarme o a condenarme, pues ya para qué le hago al cuento. Ya mejor que Dios me diga si me voy a salvar o me voy a condenar, perdón, para en función de eso portarme, ¿no? De tal manera que, bueno, en su momento también Agustín en ese sentido no fue asumido por la iglesia, ¿no? Y así como a San Pablo le dijeron a Agustín, en otro momento te escucharemos. En esto de la predestinación, no. Pero ¿a qué voy con esto? Que en el cristianismo quedó mucho esta perspectiva de dos polos, o eres bueno o eres malo, ¿no? Cuando sabemos que la misma vida tiene más colores o claroscuros, si ustedes quieren, que tiene más realidades. Y entonces por eso, cuando nosotros leemos bajo perspectivas netamente humanas, el hecho de portarse bien ser retribuido, portarse mal también ser retribuido, entonces vienen estas complicaciones, ¿no? Porque si el cielo lo entendemos simplemente como un lugar guión premio de todos los que nos portamos bien, y el infierno como un lugar castigo de todos los que se portan mal, pues al final simplemente estaríamos haciendo la separación radical entre blanco y negro, buenos y malos. Y aquí, pues evidentemente hay un gran peligro. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros puede considerarse realmente bueno? ¿No? Y que justamente ahí está la problemática, ¿no? Pero el punto aquí es que hablar de la realidad cielo, hablar de la realidad infierno, hablar de la realidad purgatorio, pero desde su expresión más genuina, ¿no? Que es justamente en lo que nos vamos insertando. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Seguimos pues entonces la densidad teologal de la historia. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién sigue leyendo, por favor? Yo leo. Adelante, Adri. La densidad teologal de la historia. En sus ejercicios espirituales, Ignacio recomienda empezar cada ejercicio con esta oración preparatoria. Pedir gracia a Dios nuestro Señor
para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad, entendiendo por operaciones el paso intermedio entre la intención de hacer algo y su efectiva realización. Partimos de la base de que la primera palabra, es decir, la creación, es una palabra de amor, es decir, lo confesamos gracias a nuestra fe. Tampoco es una evidencia y esperamos que la última palabra, es decir, la escatología, también lo sea. El problema radica pues en la palabra intermedia, en las operaciones, en lenguaje ignaciano. En definitiva, el problema radica en la historia. Una simple ojeada a la historia nos muestra que esta ha sido y es escenario de sufrimiento indecible. En ella ha habido y hay sufrimiento y dolor, víctimas y verdugos. De lo que aquí se trata es de constatar toda la carga de densidad teológica, teologal, que ésta comporta. Dios ha entrado en la historia, esta no le es indiferente. Se identifica con los actores de la historia, especialmente con los indigentes y las víctimas. Ahora bien, ¿se encuentra la historia ordenada a mayor servicio y alabanza de su divina majestad? Es precisamente esta densidad teologal de la historia la que nos lleva a preguntarnos si no hay infierno, ¿dónde queda la misericordia de Dios para con las víctimas? Si al final todo es igual para todos, entonces todo es igual siempre. Todo es igual siempre. Ciertamente no se trata de que la existencia de un infierno en el cual penen para siempre los victimarios suprima el dolor de las víctimas. El mal y el dolor que han padecido ahí quedan. El sufrimiento de quien lo haya causado no puede eliminarlos. Pero lo cierto es que si la suerte final es la misma para todos, víctimas y victimarios, entonces se ningunea el dolor de aquellas. Al final, como quien dice, este dolor no ha sido nada. Si no hay infierno, ¿dónde queda la justicia de Dios para con las víctimas? Evidentemente, en este caso nos referimos a algo más de lo que es la mera justicia retributiva. Nos referimos a la justicia que se hace cargo del profundo sufrimiento infligido a las víctimas, que recrea en cierta manera a la persona herida. Y para esto no es suficiente el único remedio que puede ofrecer la justicia meramente retributiva, o sea, el mero castigo de quien ha cometido el mal. Finalmente, si no hay infierno, ¿dónde queda la sabiduría de Dios para con las víctimas? En efecto, su existencia parece como una existencia fracasada, no por su culpa, sino a causa de la estupidez y de la crueldad humana. Tanto una cosa como la otra contra, contradirían los presuntamente sabios designios divinos. Botar el infierno a la papelera de la historia o recluirlo en una especie de museo de historia de la teología, esto parece ser lo que se imponía antes, pero ahora nos damos cuenta de que votarlo simplemente no es tan sencillo. En definitiva, tanto la afirmación como la negación del infierno son causas de aporías, de callejones sin salida para nuestra fe. Efectivamente, a esto recuerden, gracias, Adri, esto recuerden a nivel de razonamiento, porque si decimos existe el infierno, al final, ¿dónde queda la bondad de Dios? Pero si no existe el infierno, entonces, ¿dónde queda la justicia de Dios? ¿No? Y si se fijan, ahí está el gran problema. ¿Pero por qué? Porque lo buscamos todo o lo vemos todo bajo la perspectiva de la justicia retributiva, ¿no? Que ahí va a estar el problema, la justicia retributiva, que es justamente esto: me porté bien, me merezco un premio; me porté mal, me merezco un castigo. Y es que justamente si nosotros, ya les decía yo, ¿no?
que todo va partiendo justamente desde nuestras experiencias personales, ¿no? Y fíjense, ¿a quién de nosotros en casa no nos educaron con esta lógica? Te portaste bien, sacaste buenas calificaciones, un premio, un regalo. Que ojo, no es que esté mal, ¿eh? No es que esté mal, porque a esto ahora en psicología o en pedagogía se le llama el método, se me fue el nombre. Bueno, pero que es con incentivos. Ahorita se me escapa el conductista, ¿no? Porque que va modificando la conducta, que la va premiando o la va castigando, ¿no? Allá se le conoce así. No es malo. El problema es cuando esta forma de entender la vida o esta forma de entender el comportamiento específicamente en un contexto específico, lo queremos trasladar a toda la vida, ¿no? Entonces, fíjense que en este sentido, hay una complicación. ¿Por qué? Porque en lugar de convertirse como en un incentivo de, pues me esfuerzo para sacar buenas calificaciones, me esfuerzo para portarme bien, me esfuerzo para trabajar mejor o para llegar temprano al trabajo, ¿no? De alguna manera, esto comienza a presentarse ahora más bien como un llegué temprano, me necesitas dar. Me porté bien, entonces ahora premia. ¿Me explico? De un incentivo, de una forma de animar, pasa ahora a convertirse en una expresión radical de vida. Y cuando esto lo pasamos con Dios, pues es evidente que si sentimos que nos portamos bien, aun con nuestras complicaciones especiales, pero si sentimos que nos portamos bien, entonces es muy normal en esta lógica de ideas querer exigirle a Dios ese premio para los que se portan bien y ese castigo para los que se portan mal. ¿No? Por eso la pregunta aquí sobre el infierno se reduce en eso. Si no existe, ¿dónde queda la justicia de Dios? Y si existe, ¿dónde queda la bondad de Dios? Por eso, ante estas perspectivas, hay teólogos, uno de ellos, por ejemplo, Andrés Torres Queiruga, ha propuesto dejar atrás la experiencia del infierno, la idea del infierno, porque si tenemos a un Dios tan bueno y bondadoso, sería imposible que condenara a alguien. Ha sido muy criticado Queiruga, ¿no? Muy, muy criticado por esta perspectiva, ¿no? Pero ¿desde dónde se está abordando? Tanto la propuesta, me parece, como lo que se dice contra esto, pues desde los criterios netamente humanos. A mí me parece que ahí está el punto, ¿no? De esta expresión de me porté bien, ya me merezco un premio, me porté mal, pues échame la balona, no seas gacho, no seas mala onda, ¿no? Porque al final de cuentas me parece que está ahí el punto. Como sea a nivel teológico, como se asume cielo, infierno, purgatorio y demás, no podemos dejarlos simplemente atrás, pero sí tenemos que expresarlos de una manera teológica correcta, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, correcto. Entonces damos otro pasito. Y sin embargo, una esperanza contra toda esperanza. ¿Quién se anima a continuar la lectura? Yo, hermanito Iván, Adelante, Copita, por favor. sí, porque además el hecho es que nosotros seguimos aspirando a una reconciliación última y final, de la cual, por cierto, venimos. Seguimos y posiblemente debemos seguir aspirando a ella en la medida en que a lo mejor no se trata solo de un derecho, sino de un deber. Nos sentimos seducidos por los oráculos proféticos de Isaías, en que se nos dice que el amor de Dios lo llenará todo, y por eso los enemigos más recalcitrantes se reconciliarán. Asimismo, en la segunda de Corintios leemos, el Hijo de Dios, Jesucristo, no fue un sí y un no, ya que en él se cumplió el sí, porque todas las promesas de Dios en él cumplieron el sí.
y así nosotros por él respondemos amén, a gloria de Dios. Luego, si Dios no se desdice de sus promesas, pues éstas son irrevocables, y la primera palabra de Dios es una palabra de amor. Entonces, cabe esperar que también lo será su última palabra. Finalmente, leemos en San Juan de la Cruz: si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. En definitiva, Dios solo tiene una palabra, la misma, para el principio y para el fin. Y esta es una palabra de amor irrevocable. Dios es, como dice el Apocalipsis de Juan, Alfa y Omega. No así el ser humano que, en virtud de la historia, con toda la dimensión teologal que ella conlleva, se ve abocado a escindir en dos, en este caso, penúltimas palabras, cielo e infierno. La única palabra divina, cielo. ¿Cómo seguir cultivando la escatología de tal manera que al menos en esperanza sea algo más que penultimología? Sí, Conclusiones. Ay, nos perdón. detenemos, Sí, Cuquita, sí. perdóname. Nos detenemos, aquí. Fíjense en expresiones que son bien interesantes de aquí. Que estas palabras penúltimas, cielo e infierno. ¿Por qué? Justamente porque se van a presentar como penúltimas en el sentido de que lo último va a ser Dios mismo, ¿no? Y entonces ahí es en donde nos tenemos que concentrar. A mí me parece que no es que tengamos que simplemente dejar de hablar del infierno, no, sino simplemente tendremos que tenerlo en cuenta como esa realidad donde no está Dios y a donde no queremos ir, ¿no? Me parece que eso sería como algo que podríamos ir sacando a conclusión en esta sesión, ¿no? El cielo es esa realidad donde Dios está. No sé, por ejemplo, si se me viene ahora a la mente, no sé si ustedes han escuchado el canto de ángeles volando en este lugar, no me acuerdo si así se llama, de hay ángeles volando en este lugar, ¿no? Que dice, no sé si la tierra subió o el cielo bajó, ¿no? Ocupa estas expresiones. Vamos, es un canto y lo que ustedes quieren, correcto, ¿no? Pero al punto al que voy es lo que quiere expresar. No sé qué, no sabemos qué pasa si es que nosotros simplemente subamos a Dios al cielo o si el cielo Dios baje a nosotros. ¿Cuál es el punto de esto? La relación Dios-hombre. Esta relación que se hace es lo que nosotros tenemos que identificar netamente como cielo. Y que por supuesto, desde ahora, desde nuestra realidad, podemos relacionarnos con Dios. Pero acuérdense siempre lo que dice San Pablo, ¿no? Hasta el final, hasta que venga todo nuevamente a ser recapitulado en Cristo, hasta allá se nos mostrará lo que en realidad somos, ¿no? Antes simplemente es como un espejo difuso. Entonces, en este sentido, esto lo uno, porque hablar de cielo, purgatorio y de infierno, más de cielo, claro, es hablar de un mensaje de esperanza, ¿no? A mí me parece que ahí está el punto, en la esperanza. No porque el cielo vaya a convertirse en ese lugar donde simplemente ya no vamos a sufrir y demás, porque si no, entonces estamos traspolando la idea de cielo a un lugar donde simplemente ya no voy a sufrir. Y si se fijan, nuevamente estamos equivocando el pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestro centro no está en estar en Dios, sino en ya no sufrir.
¿Se fijan? ¿Cómo hacemos esos pasos o esos raspones de pensamiento en eso tan sencillo? Ay, pues, y que incluso lo tenemos tan presente que cuando muere alguien que tenía una enfermedad muy fuerte y lo estaba maltratando mucho, ya descansa en Dios, ¿no? Y que bueno, la expresión vale, se encuentra ahí el punto como desde la piedad y lo que ustedes quieran, correcto. Pero en el fondo, ¿qué va reflejando ese pensamiento? ¿No? Que es, me parece, en lo que hay que tener cierto cuidado. En fin, van quedando estas perspectivas que aquí se nos van asomando de esta escatología. ¿Alguna pregunta o algún comentario para ir cerrando nuestra sesión de este día? Maestro, bueno, pues Sí, yo creo Marce. que más bien en la mente está el infierno y el cielo, ¿no? Porque muchas veces es lo que queremos vivir, no Ujú. solamente en la mente, sino toda lo que a veces nosotros acostumbramos y que no reflexionamos en nuestra forma de comportarnos, de ser, de dirigirnos a los demás, ¿no? Porque, como dicen, no hagas a los demás lo que no quieres para ti. Y a veces no reflexionamos eso, ¿no? Entonces, muchas veces el infierno no es un lugar, sino un estado, ¿verdad? De cómo mi mente, quiere estar. Si yo soy violenta con los demás, o sea, soy violenta conmigo misma, ¿no? Entonces, si yo vivo, si yo ya conocí lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, porque tuve un seguimiento de lo que se ha dado desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es ya la realidad, es ya la verdad que Dios nos ha venido a cumplir, pues tenemos que tener esperanza, que seguirlo a Él pues no somos perfectos, ¿verdad? Pero pues ya aquí podemos vivir el cielo, Sí, ¿verdad? justamente. Perdón, adelante. No, eso es todo, maestro. Ok, Marce. Sí, justo, ¿no? Estos estados de la persona que ahora es como se suele ver más bien el cielo, infierno, purgatorio, como estos estados de la persona que yo aquí llamé realidades, ¿no? Porque es una realidad estar en y con Dios o una realidad estar alejado de Dios. ¿No? Entonces, también esto hay que irlo ahí como teniendo en cuenta para la reflexión teológica, ¿no? Gracias, Marce. Sol, te escuchamos. Iván, Sí, yo sí sigo creyendo que a Dios no se le escapó a la hora de la creación, no se le escapó un castigo. No lo dijo tal vez porque pues él es sabio y no era el momento de mencionar un castigo, pero tampoco puedo dudar de los atributos de Dios, que es justiciero. Él no puede mandar al cielo a un asesino, a un violador, a un todo lo que son malos, y eso es lo máximo, sino simplemente los que no creen en él, los que no son cristianos, los que son de otras sectas, en fin, hay una variedad inmensa de los que para mí no se merecerían el cielo. Pero también me pongo a pensar, eh, el diablo, el demonio, ¿de dónde salió? Los ángeles, ¿de dónde salieron? El demonio es el que nos tienta constantemente. Y y en dónde reside de dónde sale, en dónde vive. Eh, no sé, es esa duda la que tengo, pero no dejo de dudar que Dios, aunque sea bueno, excelentemente bueno, no deja de castigar al que se portó mal.
Eso es Pe- lo que yo pienso, Iván. Sí, hay un matiz un poquito, ¿no? En lugar, porque Dios en el Antiguo Testamento sí era justiciero en el sentido de me la haces, me la pagas, ¿no? Ahí sí en ese sentido el justiciero. Nosotros asumimos a un Dios justo, que es, me parece más por donde podemos ir poniendo tu pensamiento, ¿no, Sol? Este Dios justo, que evidentemente, recuerden, cuando el hombre no se quiere salvar, Dios simplemente no puede obligar al hombre a ser salvado. Así de sencillo. En este sentido, en la justicia de Dios y de la transmisión de esta justicia, evidentemente, si un hombre no se quiere salvar, Dios no lo puede salvar. Así entre comillas, de sencillo. ¿No? Entonces, ahí también es, y que ahí cabe, ¿no? Esta forma, esta posibilidad de todas estas personas que hicieron el mal en la tierra o en vida, que simplemente no quisieron a Dios, pues es evidente, es complicado que en el último momento cómo se va a desarrollar esto, ¿no? Ya es algo que como comentaba la vez pasada, me parece ahí dejárselo más a Dios, pero bueno, es en el punto justo donde estamos intentando reflexionar, ¿no? Para todo esto. Bien, Neida, no sé si quieras participar, qué gusto volver Sí, a verte por acá. Gracias, Iván. Bueno, justamente estaba escuchando, ¿no? Y hay en nosotros, y por lo menos en mi caso, tan arraigado esa diferenciación de lo que es el cielo, el infierno, Dios justo, Dios. Y luego te das cuenta por la dinámica propia de la vida de que hay matices, de que no es todo tan literal como lo habíamos creído desde siempre, ¿no? Porque inclusive uno dice, ¿qué es el cielo? O sea, ¿qué es el cielo? Si nos lo preguntamos para nosotros, ¿no? ¿Qué es el cielo para mí? Es el estar con Dios, no es un lugar, no es el estar con Él, no es la ausencia de sufrimiento, porque a veces nosotros decimos, no, no, es que si ya no sufro, entonces ya me porté bien, soy buena. No, 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 va más allá, es estar con Dios. Entonces, porque inclusive en el sufrimiento también podemos encontrarnos con Dios y puede ser Él nuestro mayor auxilio y nuestro mayor fortaleza y nuestra mayor esperanza. Entonces, es más que esa concepción humana de que si me porto bien voy al cielo, si me porto mal voy al infierno, porque estaríamos inclusive limitando la acción de Dios, porque humanamente nosotros pudiéramos decir, bueno, los que nos portamos bien vamos al cielo, pero los que nos portamos mal, entonces esa es la concepción humana, pero Dios no es así. Dios, bueno, yo creo en un Dios que es infinitamente amoroso, que infinitamente nos ama, o sea, en ese es el que yo creo, y en el que es totalmente distinto a nuestros razonamientos lógicos, humanos. Entonces, sí es un poquito ir entendiendo que el cielo como tal no es un lugar, es un estar, es un estar con aquel que verdaderamente nosotros, al constante de nuestra vida, vamos buscándolo, porque lo reconocemos, porque sabemos que es amor, porque sabemos que nos llena, porque sabemos, así lo experimentamos. Entonces, yo pienso que es mucho más de muchas cosas, inclusive toda digamos que la doctrina como tal. Yo el domingo pasado quedé muy impactada, pero a la vez como reflexionando muchísimo en el Evangelio porque decía, todo es vanidad. Así es, o sea, si tú te lo llevamos a un más, y es eso, es simplemente porque no entendemos que de repente
en la sencillez, en lo más. Entonces, justamente todo esto, pues me termina ir reflexionando en esto que pues hoy hemos conversado en esta noche. Sí, sí, definitivamente, vuelvo a decirlo, ¿no? Estamos ante expresiones que se nos escapan ya de cualquier experiencia. Frente a esto, hay que ser muy, muy claros que incluso la doctrina oficial de la Iglesia está basada en, claro, en la revelación, pero partiendo de lo que se cree dentro de esa revelación, ¿no? Y ahí nos movemos. Gracias, Neida. Gloria, te escuchamos. Sí, maestro. Bueno, es que el Señor Jesús sí mencionó varias veces en su evangelio la agenda eterna, el fuego que nunca se apaga y todo eso. Por ejemplo, ahorita que apenas recientemente escuchamos el de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, también dice que será arrojada al fuego y, o sea, que él sí habla de, pues yo siento que es de un castigo, no sé si sea castigo o una consecuencia de nuestras obras, si no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pues siento que sí hay ese, bueno, no sé, como dicen, no es un lugar, pero sí es algo que tiene uno que, cuando él desconoce, dice, yo les aseguro que no los conozco, y aunque estuvieron, el ejemplo es, estuvimos contigo, te acompañamos, pero dice, yo les aseguro que no los conozco. Y él mismo también lo dice, el que me niegue ante los demás, yo también me lo negaré o me avergonzaré de él ante mi Padre. Siento que sí es eso, que también sí se trata, no, pues digo, no sé si es un castigo o si es un estado, es el pago de las consecuencias de nuestras obras, ya sean buenas o malas. Cuando él dice, vengan benditos de mi Padre o apártense de mí, malditos. Entonces, son palabras muy fuertes, o bueno, a mí sí me impactan las palabras de Jesús cuando habla de esa manera, pero siento que porque él sí es bueno, pero también es justo. O sea, ¿Mm? él sabe quién, quién va a tener que, que, bueno, todos vamos a tener que tener ese juicio y él dice que vamos a recibir según nuestras obras. Pues es lo que nos va a contar ahí nuestras obras, buenas o malas. Claro, sí. Sí, bueno, vamos metiéndonos como en la reflexión. Recuerden que al menos yo lo que hago siempre pedagógicamente es ir planteando el estado de la cuestión, ¿no? Las preguntas y dentro de estas preguntas las posibles respuestas, el sí, el no, para desde esta base construir la reflexión, ¿no? A mí me gusta hacer eso a base en la pedagogía, ¿no? Ir planteando el estado de la cuestión y de ahí elaborar. Efectivamente, me gustó mucho cómo lo comentaste, Gloria, porque a final de cuentas se trata de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, el Señor es bien claro, ¿no? Aléjense, malditos de mi Padre, esa expresión tan radical de Jesús, ¿no? Malditos de mi Padre, aléjense. ¿Y que esto es producto de qué? Pues de lo que no se hizo con los demás. Pero fíjense, es con los demás, no directamente con Dios. Incluso se antepone a esto el bien de los demás o para con los demás, ¿no? Hacerlo con ellos o no hacerlo con ellos es hacerlo con Dios o no hacerlo con Dios. Ahora, si bien Jesús habla del fuego eterno, de la ajena y demás, recuerden que esta idea, tan solo la idea infierno, hace referencia a lo inferior. El problema fue cuando se juntó el infierno, el término infierno, con toda esta expresión del fuego eterno. Porque recuerden, en los símbolos de fe más antiguos, Jesús desciende al infierno. Y entonces uno, desde esta perspectiva que nos imaginamos, desciende a ese lugar donde hay fuego eterno a pelearse con el demonio. No, el símbolo quiere expresar que desciende a lo inferior de la tierra, al lugar donde iban todos los muertos.
¿Y por qué hace el símbolo que baje al infierno, a lo inferior de la tierra? Porque con ello está diciendo Jesús en verdad murió, pero desde este infierno ascendió al cielo. ¿Se fijan? La complicación está cuando relacionamos inmediatamente infierno, es el lugar inferior de la tierra, con el infierno como es el lugar donde el rechinar de dientes será, donde las llamas del fuego, donde está el maligno, el demonio, etcétera. Ahí está la complicación. Jesús habla de consecuencias de nuestros actos, por supuesto que sí. Y es justamente hacia donde decíamos, ¿no? No es simplemente que porque nos portamos bien la consecuencia va a ser que nos ganamos el cielo, ¿no? Porque ahí sí hay que hacerle caso a la crítica luterana y nuestras obras no nos otorgan la salvación, es Dios mismo. Pero las obras sí son criterio de salvación, ¿no? Lo que en otros tantos momentos les he dicho. Entonces, en este sentido, claro, el Señor Jesús habla de consecuencias de nuestros actos, decisiones y formas de vida. Por eso les digo, no se trata de que Dios simplemente condene. No, uno mismo, lo que les decía, no recuerdo si fue hace 8 o hace 15 días, la opción fundamental. Si uno opta fundamentalmente por Dios, aunque peque y se equivoque, uno va a tener salvación. Pero si uno hace la opción fundamental por no Dios, ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque vendrán las consecuencias. Pero si se fijan nuevamente, el mismo lenguaje, las mismas ideas van refiriéndose como a una expresión de premio o castigo, ¿no? Entonces, por eso les digo que hay que tener como mucho cuidado en esta forma de ir elaborando la reflexión. Pero ciertamente, como bien lo dice Gloria y otro tanto lo insinuó Sol, ¿no? La idea de las consecuencias de nuestros actos está aquí, pero que al final me parece que es un llamado a la responsabilidad y a la acción correcta y buena. Me parece que ese es el punto de todo esto, ¿no? Muy bien, gracias, Gloria. Adri, ¿te escuchamos? No, no. Sí, profesor. Hay un término que me llamó la atención sobre el maniqueísmo y que es si eres realmente bueno o realmente malo, pero ¿quién podría ser o bueno o malo? Siempre estamos en un claroscuro, en un punto intermedio. Y el catecismo de la iglesia utiliza un término o un concepto que se llama purgatorio, en donde a todos los que estamos en ese punto intermedio, que tenemos fallas, que tenemos también virtudes y que de pronto hacemos obras buenas, pero también nos gana los 7 pecados capitales y los ponemos en práctica es muy seguido. Entonces viene esta parte, ¿no? Que yo quiero creer en que vamos a ser condenados o a pagar, ¿no? Un poquito del mal que hayamos hecho en este lugar llamado purgatorio. Y también pongo de ejemplo cuando la otra vez era el ejemplo de una persona que se había portado mal durante toda su vida y en el momento final se arrepiente y es posible que alcance el cielo, ¿no? Pero ahora supongamos el caso contrario, una persona que está intermitentemente, incluso que fue buena, que fue desde muy joven o desde su niñez, atendió a ese llamado divino y puso en práctica las obras de caridad, las obras de misericordia, los mandamientos, un hombre o mujer de fe y de temor de Dios, y que de pronto ya casi al final de su vida, por motivos de salud, por la mente que empieza a fallar, por cosas así, hay un alejamiento, incluso hasta blasfema, ¿no? Y reniega de la fe y ya no quiere saber nada de cuestiones de fe. Entonces, eh, a mí me crea un poco de contradicción en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes, en donde ahí como que esta parábola hace referencia únicamente al momento final, que hubo una preparación, pero yo
apelando a la justicia divina y a la misericordia divina de Dios, entonces quiero creer que Él tomaría todo lo que se hizo en esta vida y no solamente en el momento final. Pues eso es lo que a mí me traería un poco de esperanza. Y luego también otro punto en la misa o la Eucaristía, hay un momento que se llama plegaria eucarística en donde nosotros, pues, todas estas cosas divinas son invisibles a nuestros ojos, las sentimos en el corazón. Y aquí en esta plegaria eucarística dice que se une lo divino con el cielo, con la tierra, los ángeles, y que hay una unidad, una comunión. Entonces esto es algo maravilloso que experimentamos en vida, que ojalá que sí tengamos esa conciencia de lo que estamos celebrando en este misterio de fe, que es la Santa Eucaristía. Ese es mi comentario, maestro Iván. Gracias, Adri. Sí, digo, al final de cuentas podremos ocupar muchos ejemplos, ¿no? Tanto de uno como de otro lado. Y en fin, la idea justamente es ir sentando las bases para ir haciendo una reflexión como más segura, ¿no? Y que justamente esto, ¿no? Ir como aprendiendo a desaprender y, pues bueno, ir aprendiendo a construir un conocimiento mejor y nuevo, ¿no? Esa es la idea que se tiene al respecto. Muchas gracias. Pues muy bien, si les parece, vámonos a descansar. Nos vemos primero Dios la próxima semana, el miércoles, para continuar con nuestro club. Vamos a continuar con esta lectura. Acuérdense, esta lectura ya la tienen en el chat. Quizás se pudo haber perdido por lo de la semana pasada de las charlas y demás. La voy a volver a reenviar, ¿no? Para que se esté ahí fresquecita, digámoslo así, aunque bueno, ya se había enviado, ¿no? Pero la envío para que tengamos como más claridad al respecto, ¿sale? Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, primeramente Dios. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, maestro Iván. Gracias, maestro. Bendiciones. Gracias. Buenos días. Dios, Hasta luego, buenos días. Muchas cuídense gracias, Iván. mucho. Paz y bien a todos, Paz y hermanos. bien, Buenas cuídense. noches. Que descansen. Hasta mañana. Igualmente gracias. Buenas descansen. noches. Descansen. Bye.